Bueno, hubo acuerdo después del viaje del ministro de Economía Axel Kicillof a París con el Club de París justamente, y la Argentina ya estaría en condiciones de comenzar a cumplir con ese acuerdo. ¿Cuáles son los aspectos principales? ¿Por qué las principales agrupaciones de empresarios están en favor de este entendimiento? Incluso el propio Sergio Massa, el diputado del Frente Renovador, también dijo que era una buena noticia. Pero Dani Stico tiene la letra chica, lo que tenemos que saber acerca de ese acuerdo, y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, María Julia? Un gusto. Bueno, ¿es bueno con reservas? ¿Cómo lo ves? Claramente es bueno con reservas. Es muy bueno porque todo lo que signifique honrar los compromisos, honrar la deuda, una deuda que se originó en 1956, o sea, prácticamente tiene 60 años, que la última negociación fue en el 92, se intentó en el 2008, pero fue una crisis de Lehman y se interrumpió. Por lo tanto, viene bien honrar los compromisos, y si la Argentina tiene que volver a endeudarse, que se haga en deudas con, para que sepan, fines bien determinados, fines específicos, y que se pague al vencimiento. Acá fuimos tomando deuda, diferentes gobiernos, militares, democráticos. O sea que en ese sentido realmente este gobierno sí fue el que más canceló deuda. Es el gobierno que más canceló deuda, hay que sacarle el sombrero. Lo que uno discute ¿es razonable cancelar deuda como fue en su momento la del Fondo Monetario a una tasa del 5% anual, cuando la Argentina se estaba endeudando al 11, al 12, al 15% anual? Entonces, eso es lo que se discutía. Había en todo caso que renegociar, no te puedo pagar hoy, te quiero pagar mañana, pero si este es un crédito blando, un crédito barato, cancelarlo a título de que para después ir a tomar deuda más cara, ¿cuál es el beneficio? Claramente, arreglar con el Club de París le va a permitir a la Argentina bajar sustancialmente el riesgo país, que hoy la Argentina, si tuviera aquí acceso a los mercados internacionales en el contexto actual, pagaría el 11, el 12% anual en dólares, y ahora vimos que con el Club de París pudo renegociar al 3%, o sea que hay una ventaja sustancial. Y otra cosa importante, o que el gobierno ha puesto como importante, tiene que ver con si esto se negoció con acuerdo de que el Fondo Monetario Internacional pueda intervenir u opinar acerca de las políticas económicas que se instrumenten en nuestro país. Exactamente, por eso te decía que el acuerdo fue respaldado por el mercado. Hoy están subiendo las acciones de los bancos entre un 4 y un 6%, más cauteloso el sector empresario, el sector real, suba de 1 al 2%. Porque, claro, esta idea de prescindir del Fondo Monetario como auditor, como avalista, como garante de que la Argentina va a pagar, tuvo la contrapartida que la Argentina tuviera que ofrecer, primero, cancelar la deuda, que eran unos 7.500 millones de dólares, y con los intereses se consensuó que fueron 9.700 millones de dólares, en 5 años, con un pago inicial de 650 millones de dólares, ahora en julio, en 2 meses, 500 millones de dólares en efectivo en mayo del año que viene, y a partir de ahí pagos anuales de 500, 600 millones de dólares y un poquito más a medida que va distribuido de acuerdo con los vencimientos de la deuda. Pero la Argentina tuvo que pagar cash. Claro. O sea, los 19, o mejor dicho, los 15 grandes potencias de los 19 que integran el Club de París, pareciera ser que le dijeron a la Argentina: títulos de la deuda no quiero, te acepto un pagaré. Estamos en comunicación vía Skype con Agustín Echevarne. Él es de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias por atendernos, Agustín. María Julia Oliván y Daniel Stico te saludan. ¿Cómo te va? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bueno, Agustín, estábamos recién, seguramente nos estabas escuchando con Daniel. Me gustaría saber cuál es tu impresión de lo que va a suceder a futuro con los mercados internacionales después de este acuerdo. Yo coincido que el acuerdo es muy bueno, creo que llega, por supuesto, con muchos años de retraso, y creo que es parte de algo que estamos haciendo, que es volver al mundo. Argentina se apartó del mundo durante muchos años y ahora hizo el acuerdo con Repsol, empieza a aceptar los acuerdos con Ciani, a pagar algunos de los juicios. Ahora termina haciendo el acuerdo con el Club de París. Se empieza a reconocer cosas que antes no se reconocían, que la deuda en realidad es mucho más grande de la que se viene diciendo. Nosotros calculamos, por ejemplo, que la deuda total de la Argentina hoy son 280.000 millones de dólares. Hay que recordarse que hay una cantidad de deuda que no está documentada. Lo que pasó al principio del gobierno de Menem, que si ustedes se acuerdan, emitieron los bonos de los bocones para jubilados. Acá vamos a tener que volver a emitir bocones para jubilados.
se emitieron en aquel momento bonos para proveedores. Yo ¿Cómo estoy vamos a convencido tener de que volver a emitir bocones para jubilados? Bueno, porque hay deudas para los jubilados, una cantidad de juicios que se están perdiendo y no se pagan, y en algún momento va a haber que reconocer esa deuda con los jubilados y entregarles los bocones. O serán bocones o lo llamaremos de otra manera, pero van a ser bonos porque va a ser muy difícil pagar todo eso de contado. De forma tal que eso es deuda, por más que no esté documentada, es deuda. Lo mismo que es deuda lo que tenemos con los holdouts. En algún momento... Ahí se frenó un poquito la comunicación. Claro, estaba hablando Agustín Echevarne de la Fundación Libertad y Progreso, mientras los chicos nos lo ponen de nuevo en línea, sobre la deuda interna. Claro, exactamente. Es un tema importante lo que está diciendo Agustín, pero volviendo en todo caso, si querés, al tema central de la nota, que es el Club de París, la idea de haber reconocido que la deuda final fue real, con intereses incluidos, 9.700 millones de dólares, estaba en la línea del promedio del mercado. O sea, ahí no hubo sorpresas, el mercado ya estaba descontando que con intereses la deuda estaba en el orden de los 9.500 a 10.500 millones de dólares, así que ahí hubo consenso, no hay sorpresa. El tema central ahora pasa a ser, por un lado, hay una aprobación técnica, o sea, ayer el ministro con todo su equipo de negociación de la deuda con el Club de París acordó los aspectos técnicos con los representantes de los 19 países que integran este Club de París. Ahora, cada uno de esos integrantes tiene que volver a sus países y decirle, esto es lo que me ofrece Argentina, estas son las garantías que me da Argentina de pagar, este es el cronograma de pagos. ¿Qué tenemos para decir? ¿Y con qué se garantizan los pagos? Y ese es el punto. Supuestamente, dado que no se mencionó la presencia de bonos, como fue en el caso de Repsol, que hubo un bonar 10, o sea, un bonar 17, un bonar 24, o sea, un bono a 10 años, o sea que simplemente se habló de pagos en efectivo y en cuotas en 5 años, uno tiene que pensar que se ha acordado una firma de una nota, de un pagaré. Ahora, en ese contexto, sin la presencia del Fondo Monetario Internacional como garante de que las cuentas públicas de la Argentina están encaminadas para poder honrar ese compromiso, es fundamental que este acuerdo venga a Kicillof, se lo lleve al jefe de gabinete y el jefe de gabinete lo presente en el Senado, en la Cámara de Diputados y los discute, tenga el aval legislativo, porque entonces ahí es la garantía máxima que van a tener los 19 países, los 15 acreedores en particular, de que la Argentina va a pagar, porque ya no se trata de un acuerdo de este gobierno, sino del conjunto de los legisladores de la oposición y del oficialismo. Retomamos ya contacto con Agustín Echevarne de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, bueno, nos estabas hablando o enumerando cómo se componía la deuda total, esta deuda de 280 millones de dólares que ustedes tienen estimados, con la deuda interna también, y en ese sentido estabas hablando acerca de la deuda que tiene el Estado con los propios jubilados por los juicios que hay en contra del Estado. Correcto. Daniel Estico, hace unos minutitos nada más, estaba hablando acerca de eso, y también habíamos llegado al punto de cuál va a ser la garantía o cómo se va a instrumentar esa aprobación necesaria de las cámaras en el Congreso para garantizarle a los países ese pago que se estableció en este primer acuerdo. Bueno, yo creo que parte de lo que falta justamente es volver al Fondo Monetario Internacional, que así como muchas de las cosas que venían diciendo ahora las están yendo para atrás, o mejor dicho, para adelante, porque realmente están volviendo a las cosas más sensatas en el mundo, bueno, también es más sensato volver al Fondo Monetario, por una cuestión muy simple, por lo que decía hace un rato Daniel, que nos prestan al 5 o al 4% anual, mientras en algún momento tomamos deuda al 15% de Venezuela. Es absurdo pedir una deuda, pagar una deuda al 16% cuando uno puede pedirla al 5%. Ahora, cuando uno piensa que se va a volver a pedir crédito al Fondo Monetario, piensa también en los condicionamientos, ¿no? En las políticas que podrían pedir que se instrumenten. Y lo que generalmente pide el fondo es que tengas un programa coherente de cómo vas a poder pagar, y para eso obviamente tenés que tener superávit fiscal. O sea, y el superávit fiscal es algo que vamos a tener que necesitar en Argentina, y es muy lógico tenerlo. Durante muchos años se pensó que no, y empezaron la idea esta de que el consumo, la emisión monetaria te permite consumir, y que el consumo de alguna manera va a fomentar la inversión y entonces va a crecer la economía. Eso no es así. Hoy estamos llegando
al final de la película, donde estamos en una economía en estanflación, una inflación altísima y una economía estancada. Y entonces está clarísimo que con seguir emitiendo dinero no vas a lograr salir del estancamiento. Y creo que lo que está ocurriendo ahora en el gobierno y va a continuar en el próximo es que simplemente la necesidad tiene cara del eje. Si tenés que hacer un montón de cosas que no te gustaban, pero porque no hay otra alternativa. La Argentina necesita inversiones, necesitas desarrollar Vaca Muerta, necesitas volver a desarrollar la minería, y eso requiere seguridad jurídica. Está muy bueno que vuelva el Fondo Monetario, pues nos va a obligar a tener transparencia en las cuentas del INDEC, que siguen siendo muy poco transparentes. Mejoraron porque reconocieron que hay inflación, mejoraron también porque reconocieron que el crecimiento no había sido tan alto como decían antes, pero todavía falta que reconozcan que la pobreza es muchísimo más alta de la que vienen diciendo, o sea, no es el 5%, seguramente es más cerca del 27% que dice, por ejemplo, la UCA. Se pasaron diciendo que las instituciones que no eran el gobierno mentían, pero en realidad ahora el gobierno se está acercando a las mediciones privadas. Ahora, Agustín, está claro que este gobierno, salvo que sobre el fin del mandato tenga un giro inesperado, no va a volver al Fondo Monetario, no va a aceptar la famosa revisión del artículo 4, pero hábilmente los técnicos, al menos representantes del Club de París, le pusieron la pelota de nuevo del lado argentino. Y el lado argentino muestra que ayer indicó que el déficit fiscal de la Argentina, bien medido, ya está en casi 7 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿hay mucha confianza o expectativa, te diría, de las primeras repercusiones de consultoras, pero sobre todo de la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos, la Asociación de Bancos de ABA y ADEBA, etcétera, de que con este acuerdo la Argentina puede volver al mercado internacional? Ahora yo digo, con este cuadro fiscal, ¿la Argentina va a poder tener realmente acceso al crédito internacional, sea para el sector privado, sea para el sector público? Lo que es probable que tengamos algún acceso al crédito a tasas elevadísimas. Hay que tener en cuenta que hoy las tasas internacionales son bajísimas. Es decir, hay países que eran equivalentes a Argentina que hoy colocan al 3 o al 4% anual. Con lo cual, si colocamos al 12%, esos 8 puntos de diferencia, o 9 puntos, o tal vez más que terminemos colocando alguna deuda, eso es plata que se tira a la basura. ¿Verdad? Si tuviéramos las cuentas claras, si tuviéramos seguridad jurídica, Argentina estaría pagando 8 o 9 puntos menos de tasa de interés. Eso es dinero que realmente se dilapida, se despilfarra. Entonces, volver a la racionalidad, volver a decir que si no te gusta la deuda, por ejemplo, hay una irracionalidad en la izquierda que es bastante patética. Te dicen, no, yo no quiero tener deuda, eso sí, quiero tener déficit fiscal. Y no es así. Para no tener deuda tenés que tener superávit fiscal. Y para tener superávit fiscal hay que hacer algo que les molesta mucho, que se llama la palabra ajuste. Cuando tenés un despilfarro fenomenal, hay que ajustar. Cuando tenés un 7% de déficit fiscal, como vos mencionabas, o podrás ser 6 puntos en la medición nuestra, pero una cifra muy alta de déficit fiscal, obviamente hay que ajustar. No es fácil, es desagradable. Creo que es mucho más difícil en este gobierno que en el próximo, por una cuestión muy simple. El próximo gobierno, si genera seguridad jurídica y atracción de inversiones, y se desarrolla Vaca Muerta, etcétera, esa cantidad de inversiones va a permitir el crecimiento, y ajustar en crecimiento es mucho más fácil que lo que está tratando de hacer suavemente el gobierno hoy, que es ajustar en medio del estancamiento, de la recesión. ¿Y qué significaría ese ajuste? El ajuste siempre es feo. Por ejemplo, si vos mirás el gasto público argentino, el máximo de toda la historia era 30% del PBI. Y hoy ya estás en 46, 47% del PBI, o sea, tenés 17 puntos más. Y cuando vos mirás en qué crecieron, es muy difícil volver atrás. Por ejemplo, dieron, que es muy lindo verlo, por los que lo reciben, pero la pregunta es cómo lo pagás. A 3 millones de jubilados se les dio la moratoria. Por supuesto no lo puedes desjubilar, les vamos a seguir pagando. Pero tenés otros 4 puntos del PBI que se fueron por los subsidios, que eso están empezando a revertirlos. Creo que van a seguir en esa tendencia y el próximo gobierno a eliminar todos esos subsidios. Esos pueden ser cerca de 4 puntos del PBI. Luego tuviste un aumento fenomenal de empleados públicos a nivel nacional, provincial, municipal. De 2 millones subimos a 3.800.000 personas. Por supuesto no podés despedir a 1.800.000 personas. Lo que sí podés hacer es empezar a hacer mecanismos donde uno tenga un incentivo para pasar al sector privado. Por ejemplo, que el Estado absorba las cargas patronales durante 1 o 2 años, el sector privado
se ahorra 1/3 del costo del empleado, el sector público se ahorra 2/3 de ese costo, y el empleado público pasa al sector privado a trabajar en algo productivo, mientras lo que hoy hace es calentar una silla. Con lo cual creo que las tres partes mejoran. Mejora el empleado público, mejora el sector privado, mejora... Creo que vamos a tener que buscar formas creativas, pero eso requiere tiempo y posiblemente requiere un financiamiento, y por eso va a ser necesario volver al Fondo Monetario Internacional, que te va a ser un puente de financiamiento para poder transitar un par de años hasta que lográs ajustar todas estas cuestiones. Esto es volver a la racionalidad, volver a hablar las cosas como son. Hay inseguridad, hay inflación, hay déficit fiscal, ¿no? Hay pobreza. Veamos la Argentina como es, y a partir de ahí creo que yo soy muy optimista, creo que vamos a empezar a mejorar los problemas. Agustín Echevarne, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Dani, no sé si querés cerrar con algo. La posición, bueno, de Echevarne obviamente era muy clara, y se cruza con lo que vos comentabas, que es la expresión del gobierno sobre que no estarían resistiendo todavía esto de regresar a el Fondo Monetario Internacional como para tomar crédito. Lo que sí es posible que hagan es refinanciar deuda que ya tienen. Lo importante es eso. Sería el óptimo volver al Fondo Monetario simplemente porque la Argentina es socio del Fondo Monetario. Claro. Si la Argentina no quiere volver al Fondo Monetario, para ser coherente y razonable, tendría que renunciar, y de paso recupera los fondos depositados como accionista del Fondo Monetario Internacional. Pero por lo menos que haga las cosas que hacen el resto de los países. Tener déficit fiscal más acotado. Yo no digo tener, si no quieren, superávit, pero por lo menos 2-3% de déficit, no 7 puntos, 6 puntos como mostró la proyección de marzo. Ser más transparente con la inflación. Hemos vuelto a distanciarnos entre la brecha de la que estiman los privados y el INDEC. Y sobre todo, ver ahora cómo termina esta historia política, porque como te decía, me parece que va a jugar un rol, y tiene que jugar un rol relevante el Congreso, porque si no, este acuerdo en lo que hoy fue aprobado en lo técnico, probablemente tenga dificultades en lo político, y entonces estemos 6 u 8 meses negociando con el Club de París para finalmente cerrar el acuerdo. Muchísimas gracias, Daniel. En un minuto volvemos con más información, quédense ahí.